Y es que es importante por eso también que esas instituciones estén dotadas económicamente para tener esos servicios. Y vamos a hablar precisamente de una medida que hace que la Diputación Foral de Guipúzcoa, por ejemplo, haya recaudado 57 millones de euros, y estamos hablando de este famoso impuesto de la riqueza y grandes fortunas. Bueno, polémico cuando se presentó, ya lo sabéis, pero ahora ha habido, desde luego, una valoración muy positiva por parte de los que gobiernan el territorio y la Diputación de Guipúzcoa, porque se ha recaudado más de lo que esperaban, y fíjate que las previsiones eran positivas. Un 47,6 ha sido superior lo recaudado comparando con lo que se recaudó en el 2012 con el impuesto de patrimonio, que es el impuesto que podríamos tener de referencia. Bueno, pues es el momento de hacer valoraciones y también de repasar un poco qué ocurrió con aquella polémica. Ya sabéis que por parte de algunos partidos políticos, recuerdo la oposición de PNV y Partido Popular, por ejemplo, que criticaban este impuesto, no solamente ellos, los empresarios. Desde luego alertaban y además hacían críticas directas, diciendo que este impuesto lo que iba a generar es que los empresarios saliesen del territorio. Vamos a ver qué opina de todo esto el director de Hacienda de la Diputación de Guipúzcoa, que nos visita esta tarde. Entra Xavier Olano. Xavier, arratsaldeon. No, seguimos. Xavier, más que positiva la valoración por parte de la Diputación de lo recaudado gracias a este impuesto, ¿no? Sí, nosotros éramos conscientes de que el impuesto tenía capacidad recaudatoria bastante superior al impuesto anterior, pero incluso nosotros nos hemos visto sorprendidos gratamente por el resultado final obtenido. Entonces, ¿qué pasa con aquella? Y lo digo porque antes de entrar hacía mención a esas críticas, luego vamos a tener tiempo incluso de debatirlas, Xavier. Cuando por parte de los empresarios también alertaban de esta deslocalización que podía provocar este tributo. Bueno, yo creo que ha habido excesivo alarmismo por parte de algunas asociaciones empresariales, también algunos medios de difusión se han prestado a ese alarmismo, y hay que recordar que también algún grupo político pues ha levantado incluso casi invitaciones a deslocalizarse. Evidentemente los resultados yo creo que echan por tierra todos esos alarmismos. Al final nos encontramos con que hay 1.200 más declarantes que el año anterior. Esto supone que, a pesar de todo, las personas que están obligadas a presentar la declaración por este impuesto son en torno al 1% de la población guipuzcoana. Es 1% que dispone de muchísimo patrimonio, patrimonios superiores a 1 millón de euros. Lo que nos alegra es que esas personas han sido responsables, han sido solidarias y han contribuido como debían hacerlo. O sea, lo que se puede entender, según lo que dice Xavier, es que esos empresarios o esas personas que estaban sujetas a este tributo no se han ido, sino se han quedado y han tributado. No tenemos constancia de que se haya ido nadie, absolutamente nadie. Y los datos, si con el anterior impuesto de patrimonio los declarantes eran cerca de 7.000, 6.800 y pico, y ahora son prácticamente 8.000, 1.200 más, pues los datos yo creo que son evidentes y elocuentes. No es que se haya ido, tampoco lo que se ha ampliado la base del impuesto, se ha planteado el impuesto de otra manera, y ello ha hecho que contribuya más gente y la recaudación se incremente sustancialmente. Vamos a intentar analizar esos y otros puntos. Estamos rodeados también aquí en la mesa de gente que quiere también dar su opinión, incluso preguntar al director de Hacienda, que me imagino que estará dispuesto, ¿no? ¿Cómo no? Y vámonos a saber qué opina una economista. Tenemos a Sara Muñoz en Bilbao. Sara, arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. ¿Qué valoración haces de lo recaudado con este nuevo impuesto? En su momento ya generó cierta polémica, pero ahora están los datos. Un 47,6% lo recaudado, más quiero decir, de que lo que se recaudó con la referencia que tenemos del impuesto de patrimonio en 2012. ¿Cómo lo ves, Sara? Hombre, a nivel recaudatorio, como habéis confirmado, ha sido obviamente un éxito. Pero lo que popularmente se comenta, todo impuesto tiene su cara A y su cara B. ¿Cuál es la cara B? ¿Cuál es la cara B de este impuesto? Si la cara A es lo recaudado... Quien asume la carga fiscal siempre se recauda, eso es algo bueno porque repercute en el beneficio social. También habrá que ver cuál es el destino de esa recaudación, qué destino le va a dar la Hacienda guipuzcoana. Y luego la cara B, ¿quién asume esa carga fiscal? Estamos hablando de patrimonios superiores a un millón de euros.
pero yo quiero hacer hincapié en el hecho de que el tejido empresarial vasco, eminentemente el guipuzcoano, se basa en la industria y no es tan complicado tener un patrimonio superior a 1 millón de euros. Y luego la diferencia entre patrimonio y renta, entre renta y riqueza, que es uno de los principales debates que tocaremos esta tarde, supongo. Sara, pues has lanzado unas preguntas que, teniendo aquí al director de Hacienda, será lo propio que él mismo pueda contestar o aclarar, ¿no, Xavier? Sí, cómo no. Ante la pregunta de quién asume este incremento recaudatorio, ya lo he dicho anteriormente, aproximadamente el 1% de la población guipuzcoana, en este caso concretamente son 7.833 contribuyentes, que todos ellos disponen de un patrimonio igual o superior a 1 millón de euros. Es un número considerable de personas, pero creo, sinceramente, que el resto de la población, el 99% restante de la población, gustosamente abonaría el impuesto si tuviesen un patrimonio superior a 1 millón de euros. O sea, hay que tener en cuenta que los que contribuyen son aquellos que tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros. Esos son los que asumen el incremento, pero porque entendemos que por equidad y progresividad deben hacerlo así. Si os parece bien, perdona, Xavier, ¿querías añadir algo más o le querías comentar algo a Sara? No, hay una cosa que ha empezado Sara diciendo, bueno, lo importante también y lo interesante sobre todo para todos los ciudadanos, ¿en qué se va a gastar este dinero? Bueno, como ocurre con todos los impuestos, las cantidades procedentes de la recaudación de todas las diputaciones se destinan en un 70% a financiar los servicios de la Comunidad Autónoma Vasca, con lo cual la inmensa mayoría de este dinero irá destinado a financiar escuelas públicas, a financiar hospitales, servicios de sanidad, servicios de educación, todo tipo de servicios. El 70% va destinado al Gobierno vasco y el 30% restante, más o menos, entre las diputaciones y los propios ayuntamientos. También los ayuntamientos guipuzcoanos se verán beneficiados en un porcentaje en torno al 12% más o menos de este incremento de recaudación. Yo creo que todo el mundo. Bueno, pues Sara en Bilbao, Xavier Olano aquí en esta mesa y el resto de contertulios a punto de dar su opinión o hacer alguna pregunta. Vosotros también podéis opinar, claro que sí. Contribuyentes, ciudadanos, ciudadanas, ¿queréis dar vuestra opinión? Llamad al 902-540-541, más datos. La Hacienda guipuzcoana ha recaudado 57 millones de euros en su primera campaña del impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, importe que supera con creces las previsiones. Según la diputada de Hacienda, Elena Franco, estos ingresos en las arcas guipuzcoanas suponen un 47,6% más que en la campaña de 2012. En total se han presentado 7.833 declaraciones, 1.230 más que en 2012, de las cuales 7.718 salían a abonar. El importe medio a pagar ha pasado de 5.855 a 7.284 euros. El impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, que afecta al 1% de los guipuzcoanos, sustituye al impuesto de patrimonio que fue rescatado para 2011 y 2012. Para 2013, Guipúzcoa apostó por el nuevo tributo, mientras Vizcaya y Álava actualizaron su versión del gravamen sobre patrimonio. Este tributo ha sido y es muy cuestionado porque perjudica a los contribuyentes que poseen participaciones empresariales y a aquellos que disponen de poca renta y mucho patrimonio. Todas aquellas personas que tengan un patrimonio superior a 1 millón de euros, 700.000 euros en activos y 300.000 en vivienda, están obligados a pagar un impuesto de entre el 0,25 y el 1% por sus bienes que excedan esa cuantía, incluidos los bienes afectos a una actividad empresarial, aunque se bonifica en un 75%. Quedan excluidas las plantas de energías renovables y las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Además, el impuesto a la riqueza elimina en gran medida el denominado escudo fiscal, es decir, el escudo que impedía que alguien que tenga mucho patrimonio y pocas rentas tuviera que pagar impuestos. Sara Muñoz, ¿te parece bien que nos expliques de manera simple dos de los aspectos, podríamos decir que dos de los peros que han sido utilizados por varios partidos políticos, incluso de los empresarios, para criticar esta norma? Que por un lado se grava como patrimonio bienes de empresa o participaciones de empresa y por otro la eliminación de ese escudo fiscal. ¿Nos lo puedes explicar?
Exacto. A ver, una de las principales diferencias en cuanto al impuesto sobre el patrimonio anterior y el impuesto sobre la riqueza serían esas dos, ¿no? Sería la eliminación de ese escudo fiscal. Ese escudo fiscal es un máximo, un tope a pagar entre la suma, lo que te corresponde a pagar de IRPF, en concepto de renta, y lo que te corresponde a pagar en concepto de patrimonio. En el caso de Vizcaya y de Áraba habría un tope. En el caso de Guipúzcoa ese tope se ha eliminado. Entonces, una de las críticas es que perjudica a aquel que tiene mucho patrimonio y tiene escasa renta. Tú puedes tener, como pequeño empresario, una nave con unos equipos valorados en más de 1 millón de euros, pero estar atravesando graves problemas de liquidez y que tu renta haya sido escasa. Y tú tienes que tributar por esos bienes de empresa, ¿no? Exacto, en función de tu patrimonio. Xavier, esa sería una de las críticas, la eliminación de ese escudo fiscal. Xavier, ¿qué pasa a ese empresario que tiene un patrimonio contabilizado en lo que acaba de poner como ejemplo Sara Muñoz y no tiene tampoco unas rentas? Bien, hay que diferenciar, digamos, las dos medidas. Primero, participaciones empresariales. Sí es cierto que las participaciones empresariales familiares y demás están exentas en Álava y Vizcaya y no lo están en Guipúzcoa, aunque tributan en un porcentaje mínimo, porque tienen una bonificación del 75%. Entonces, desde asociaciones empresariales y demás se ha dicho una y otra vez que esto no incentiva la inversión en las empresas, que para los empresarios es mucho más cómodo tener una vivienda, un chalet no sé dónde. Eso es absolutamente falso, porque si ese empresario tiene un chalet o tiene cualquier otro bien, otro patrimonio superior a 1 millón de euros, tributa a un tipo de tarifa que va desde el 0,25 hasta el 0,1%. En cambio, si tiene ese mismo valor en participaciones en la empresa, automáticamente queda bonificado el 75% de esas participaciones empresariales y solo tributa por el 25% restante a ese tipo que hemos comentado anteriormente, desde el 0,25 hasta el 1%. Entonces, por poner un ejemplo clarísimamente, un empresario puede tener participaciones en una empresa por 1 millón de euros y tributa como mucho al 1% de ese 1 millón de euros. En cambio, si ese 1 millón de euros lo tiene en un chalet, tributa al 0,25% de ese 1 millón de euros, porque el restante, ese 75%, está exento. En cambio, si lo tiene en un chalet, tributa al 1%. Luego, que no me diga nadie que esto no incentiva la inversión en las empresas. Ramón de Pamplona llama al 902-540-541. No solo Ramón, está llamando mucha gente. Se prevé un tema que va a provocar muchas llamadas. Dice que un empresario que tiene todo su dinero invertido en la empresa y no tiene liquidez, a ver lo que hace para pagar el tributo. Bien. Estaban diciendo, incluso, que yo he leído alguna información, Xavier, que había gente que se tenía que incluso empezar a vender por partes parte de su patrimonio para pagar el tributo. ¿Eso es cierto? Es falso. ¿Por qué? Es falso porque, primero, estamos hablando de patrimonios importantes. No son pequeños patrimonios que pueda tener una persona, sino siempre con ese límite inferior de 1 millón de euros. Una sociedad como la vasca, en los momentos de recesión económica que tenemos, no se puede permitir en absoluto mantener esos patrimonios ociosos, que no rentabilicen nada. Los índices de inflación son en torno al 1-2%. Entonces, automáticamente, cualquier patrimonio, si no quiere perder su valor, debe obtener por lo menos rendimientos del 1 o 2%. Xavier, lo que me estás diciendo es que este impuesto encima impulsa o incentiva una inversión productiva dentro del... ¿Lo crees? Debe hacerlo porque, en caso contrario, lo que esas personas están haciendo es deliberadamente mantener ociosos unos patrimonios, y eso es perjudicial a la sociedad. ¿Estáis de acuerdo, Chelo? A mí lo que me llama la atención es el nombre. Impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas. Es llamativo. Me parece, con todo el respeto, algo demagógico, sobre todo para algunas personas que no están en esa situación. Me parece quizás, ¿no le parece a usted que puede ser incluso algo ofensivo para las personas que estén en ese umbral, pero que estén asumiendo inversiones o intentando mantenerse ahí? Quiero decir que entre 1 millón y para arriba habrá evidentemente grandes fortunas y habrá gente que realmente sea un bien patrimonial, pero que, como se ha dicho antes, no alcance una situación de riqueza como se ha planteado en el título.
es un tema relativamente discutible. El nombre de un impuesto, en su momento barajamos diferentes nombres. En principio el que nos surgía, el anterior del patrimonio, no nos parecía muy idóneo, porque patrimonios puede haber de todo tipo, pequeños, medianos, grandes y demás. El impuesto grandes fortunas nos parecía excesivamente, o sea, ¿dónde está el límite de una gran fortuna? En cambio, el incluir el término riqueza nos parecía, bueno, bastante más acertado, porque la riqueza puede ser más o menos rico, pero sí toda persona que tiene más de 1 millón de euros se puede considerar rica. ¿Hasta qué punto? No sé, no es el mayor rico del mundo, pero sí es rico en cierto sentido. Pero comparado con el otro 99% de la población es bastante rico, efectivamente, yo creo. Teniendo en cuenta que hablamos de salarios medios, hablamos de un salario medio en el Estado español de 1.200 euros al mes. Pero si tiene deudas... Tener 1 millón de patrimonio... ¿Qué pasa si tiene deudas? Si tiene deudas, deduce esas deudas y no paga ese impuesto. De hecho, si os habéis fijado, hay 115 personas que están obligadas a hacer la declaración porque tienen más de 3 millones de patrimonio. ¿En Guipúzcoa? Sí, más de 3 millones de patrimonio, pero como tienen deudas mayores o cargas mayores que esos 3 millones de patrimonio, el resultado es cero. Y pagan cero. De estas 7.833 personas que han presentado la declaración, 115 personas han resultado cero, como tiene que ser. Íñigo dice, encima si sale a devolver, con un patrimonio de 3 millones... ahí, mira, no, curioso. Mira, otra pregunta de María de Azpeitia. Seguid llamando, y seguid opinando también si tenéis preguntas. ¿Y qué pasa con un jubilado que cobra? Yo no sé si es una situación, a ver qué te parece. Dice María de Azpeitia. Un jubilado que cobra 700 euros y tiene un patrimonio grandísimo, es decir, que estaría sujeto a tener que tributar por este impuesto. ¿Qué pasaría? Un jubilado que cobra 700 euros, ¿tendría que pagar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Vender también ese patrimonio para pagar el impuesto? No, lógicamente lo que tiene que hacer es obtener una mínima rentabilidad de ese gran patrimonio que tiene. En un banco y te va a dar más de lo que pagues Hacienda. Este impuesto es un impuesto que es la segunda ronda, es decir, todos pasamos por un impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava la retribución o los ingresos que hemos tenido durante todo el año, y efectivamente hay alguien que coge ese dinero una vez que has pagado de impuestos y lo reinvierte en su negocio. Y una vez que lo reinvierte, vuelve otra vez a tener que pagar por tenerlo, simplemente por tenerlo. Es una segunda ronda, es la segunda vuelta de los impuestos. ¿Pero eso que estás contando es una penalización entonces al empresario que reinvierte en su empresa? Evidentemente, evidentemente. Díselo al director. Pero hay que darle enhorabuena porque ha conseguido más dinero para la Diputación. Lo que habría que decirle es, vamos a poner más impuestos. Es decir, tal y como se está entendiendo el mensaje, es decir, tenemos más dinero para gastar. Pues subamos eso, subamos. Xavier, me gustaría, Xavier, si quieres contestarle, por favor, que esto sea un diálogo. Es un impuesto que no existe prácticamente en el resto del mundo. Hay 3-4 países en el mundo que tienen ese tipo de impuesto. Y en el caso de Guipúzcoa, además, ni siquiera está armonizado con los territorios limítrofes. Los territorios pero es un impuesto que no existe en el resto del mundo. ¿Penaliza? ¿Es un impuesto penalizador? No, pero previamente hace una manifestación en el sentido de que este impuesto obliga a pagar por segunda vez, y no es cierto. Una cosa es las rentas que se obtienen anualmente y otra cosa es el patrimonio que has podido ir acumulando a lo largo de tu vida por un montón de cosas. Y entonces, todos los sistemas fiscales, todos en el mundo, gravan 3 conceptos diferentes. Uno, rentas obtenidas en un periodo dado, X, un año habitualmente. Segundo, patrimonios que tienen esas personas, llámese vivienda, el impuesto sobre el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, patrimonio que tiene esa persona. Y tercero, se olvida, pero el impuesto que más se recauda es el IVA. Y el IVA grava el consumo. También es el más injusto. También puedes decir que el consumo grava por segunda vez. No. Es que todos los sistemas fiscales tienen los 3 pilares. La realidad es que trabajamos y vivimos para pagar impuestos y recibimos lo que recibimos. Sí, esa es la realidad. Salió esto que tenemos medio año de nuestra actividad laboral es para pagar impuestos para Hacienda. Y nos vienen, Xavier, enhorabuena por lo que has conseguido, pero nos vienes a contar y decir, coño, hemos conseguido más dinero, subamos los impuestos que conseguiremos más. Es decir, lo que no sé hasta dónde da la teta. ¿Hasta dónde da la teta del contribuyente? ¿Hasta dónde da la teta? No hay por qué subir más impuestos. Lo que tiene que hacer es, cada uno debe pagar consecuentemente con su renta, con su patrimonio y con su consumo.
Y si pagamos los 3 impuestos, no hay por qué subir impuestos. Xavier, pero yo solamente quiero decirte que el patrimonio se genera por la renta. Por la renta ya pagamos todos los años. No por la renta, por la herencia. Pero el empresario que vuelve a reinvertir en su empresa... Por tener, ¿no? en este caso es por tener, aunque eso no sea líquido, aunque ese pabellón no sirva para venderse, aunque esa empresa no genere rentabilidad, solamente por lo que en los balances se dice que esa empresa vale, va a tener que pagar, con las bonificaciones que has dicho y con las particularidades. ¿Eso ayuda a que el empresario genere empleo? Personalmente, Xavier, antes tú has dicho que no se genera un efecto huida. La consejera dijo que sí. Yo la verdad es que creo que tiene que ser desmotivador o desincentivador la realidad de tener que gravar por tener, solamente por tener, aunque no sea líquido, ¿no? La consejera dijo en su momento que sí, que esto llevaba a que empresarios huyesen de Guipúzcoa. Fueron unas manifestaciones absolutamente irresponsables. Un cargo público que además recibe luego el 70% de lo que se recauda en Guipúzcoa no puede decir que estos contribuyentes se van. Además, si aplica la misma lógica, estos contribuyentes no se van de Guipúzcoa a Vizcaya o Álava, sino se van a comunidades en el Estado donde ni tan siquiera existe el impuesto sobre el patrimonio. No hagamos una carrera de quién paga menos impuestos. Asumamos todos que la sociedad a la que prestamos servicios precisa de recursos, que tenemos que tener un sector público potente y luego que cada institución vaya abonando esos servicios. Yo también quiero distribuir, en este caso, distribuir riqueza no, porque yo no puedo, desde luego distribuyo la opción de dar la opinión y de que la gente pregunte, opine, porque aquí eso es lo que nos gusta, ¿no? Intercambiar opiniones sobre un tema que yo creo que es muy importante, ¿eh? No solamente son los impuestos, sino luego ese dinero, ya sabéis, es utilizado en gasto social, en un montón de inversiones y servicios, para todos, para ti y para mí. Sara, no te olvido, quería decir que quiero distribuir también, estáis ahí en Bilbao, tú empieza a hablar, que yo corto a todo el mundo y ya hablas tú también cuando quieras. Interrumpo. No, estaba escuchando muy atentamente las opiniones, en algunas coincido y en otras obviamente no. Yo creo que quizá no era el momento idóneo para aplicar este tipo de impuesto, aunque a nivel recaudatorio sí que ha sido un éxito, pero estamos identificando de alguna manera el patrimonio con el tener realmente. O sea, hay gente que... hay empresas, pequeños y medianos empresarios que tienen un patrimonio, sobre todo estamos hablando de una empresa eminentemente industrial, y en una empresa eminentemente industrial el pabellón con los bienes de equipo, etcétera, y los fondos propios puedes subir de ese 1 millón de euros, pero no tener liquidez, tener la empresa en situación de expediente de regulación de empleo. ¿Quieres vender tu nave? No puedes porque es un bien ilíquido. Entonces, yo creo que quizá no era el Sara, una momento cosita, para pero entonces aplicarlo. en esos casos, cuando estás en una situación tan comprometida, Hacienda, lo que acaba de decir, es decir, en una situación de deudas, en una situación... No tiene por qué ser una situación de deuda. Tú puedes tener tu nave pagada y tu nave puede estar valorada en más de 1 millón de euros y no tener deuda por esa nave. Pero no disponer de líquido. No poder de líquido suficiente para atender a ese impuesto. Xavier. Esa situación se puede dar. No es así. Hay un error evidente. Ese empresario que tiene 1 millón de euros en pabellones no tiene por qué pagar el impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque de ese 1 millón de euros el 75% está bonificado y solo se valora el 25% restante. Esto Pues es el 25%, 250.000. En Vizcaya, en Araba, para que estaría paguen, exento completamente. Claro. Perdona, Sara, para que paguen este impuesto deben tener como mínimo un activo de 4 millones de euros, a los que, después de bonificarles el 75%, resta el 25% restante y es superior a 1 millón de euros. Pero tienen que ser activos superiores a 4 millones de euros y sin ningún tipo de deuda. No son pequeños empresarios. El dato está en que es el 1% pequeño y de la mediano población que lo empresarios paga. sí entra. Vale, un momentito. Estamos haciendo mención a la realidad fiscal que puede vivirse en otros territorios. Una vez más hablamos de desarmonización fiscal. Pues aquí, en Euskadi, en un territorio tan pequeño. Pues sí, nos vamos precisamente al territorio de Vizcaya. Maite, llama de Bilbao. Maite, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué nos cuentas, Maite? Pues mira, que es que a mí la polémica esta que existe de que sobre las grandes fortunas me parece un escándalo. ¿Qué te parece un escándalo? Vamos a ver. Yo he trabajado años llevando patrimonio y IRPFs. Mientras que el patrimonio cotizaba poquísimo, el IRPF de los trabajadores cotizaba muchísimo más. Vamos a ver, supongamos, no los tengo con exactitud, pero 30.000 euros brutos anuales gastados o ganados eran unos 6.000 euros de IRPF. El patrimonio hace muchos años que luego se quitó, igual sobre 1 millón
pagaban 100.000 no, sobre mucho más. No puedo decir exactitud, pero con exactitud, pero pagaban hoy mucho menos. Entonces yo lo que digo, ¿por qué esa escandalera? ¿Por qué esa escandalera con 1 millón de euros? Porque 30.000 euros para una familia al cabo del año, brutos, 6.000 euros es mucho. Maite, ¿entonces te parece razonable que se aplique un impuesto como el que... Sin duda alguna, porque sobre 1 millón de euros, que suponga 10.000 euros al año... Pero lo digo, Maite, ¿deberían aplicar el impuesto sobre riqueza y grandes fortunas en Vizcaya? Tú llamas de Creo Bilbao. que en todos los territorios del Estado español. Yo soy euskaldun y me considero euskaldun por encima de todo. Pero lo que sí está claro que hay unas diferencias entre el IRPF y el patrimonio, pero vamos, nefastas. Y el patrimonio, si sobre 1 millón de euros tienen que pagar 10.000 euros. Sí. 10.000 euros. Y si es una empresa familiar, 2.500 euros, que me diga a mí, ¿con qué sueldos hoy? Que aparte que el Euristas ya es, vamos, la leche, ¿cuánta gente tiene que pagar 2.500 euros al año de IRPF? Entonces yo lo que digo es que la tributación entre el IRPF y el patrimonio es una escandalera de diferencia. Maite, eskerrik asko, gracias por tu aportación. Vale. Eskerrik asko. Xavier, querías... ¿Sí? Es un impuesto más, no es que esté exento de pagar el IRPF, o sea, quiero decir que es a más. Es otro impuesto más, pero yo quiero subrayar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha manifestado Maite, esta señora. Se ve además que conoce los datos, pero voy a poner 2 datos encima de la mesa. La media de lo que han pagado estos 7.800 contribuyentes en Guipúzcoa por el impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas es de 7.200 euros. Y cualquier familia que tiene una renta anual de 30.000 euros paga al año muchísimo más por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Íñigo Landa, pongamos a cada uno en su Íñigo Landa, lugar. ¿qué va a pasar en Vizcaya? Espera, que quiero hablar con un vizcaíno como es Íñigo Landa también. Tú también eres tomatero. Un momentito, Javier, gracias. Espero que en Vizcaya sigan las cosas como están en Vizcaya. Yo creo, tal y como entiendo yo esto, y como estaba comentando también Sara desde Bilbao, perjudica a los contribuyentes que poseen participaciones empresariales, eso de entrada, ¿no? Y lógicamente perjudica a aquellos que disponen, como ya se ha dicho, de poca renta y mucho patrimonio, ¿no? Me parece curioso, por ejemplo, que una persona que tiene una empresa y no tiene que contabilizar el valor a la hora de calcular el impuesto. En cambio, sin embargo, otra con el mismo capital, con idéntico capital invertido en una sociedad anónima, por ejemplo, una fábrica que haga trenes, por poner un caso, ¿no? Tiene que contabilizar el 100% de la inversión del impuesto. Entonces, claro, las preguntas que vienen a mí es, ¿por qué una persona lo debe tener en cuenta y otra no? Otra duda que tengo es que ambas no crean riqueza y empleo. Y la tercera duda que me asalta es que, ¿acaso ambas no arriesgan el mismo capital? No. Primero, el impuesto diferencia lo que son participaciones en sociedades anónimas y demás mediante acciones o otro tipo de patrimonio y las participaciones en propias empresas o familiares. ¿Por qué? Porque entiende que en este caso el riesgo y no solo el riesgo, sino la participación de esas personas en la propia gestión de sus empresas es mayor y se incentiva eso bonificando el 75%. Pero es que si quieres encontrar incongruencias en el impuesto sobre la riqueza en Guipúzcoa, mira a Vizcaya o Álava, donde resulta que si esas acciones, esas participaciones en esa empresa que fabrica trenes, tributan el impuesto sobre el patrimonio al 100%, y en cambio las participaciones en empresas familiares tributan al 0%. Sí, el impuesto de Guipúzcoa es mucho más justo. Es mucho más justo. Y no solo eso, yo quiero recordar aquí... El concepto de justicia que no... Sí, es relativo. Justicia social. Es relativo. Pero quiero recordar... Debo recordar que este impuesto se implantó en Guipúzcoa en su momento por una mayoría abrumadora, con los votos a favor de Bildu, Aralar y PSE. Y, en cambio, a pesar de ver los resultados, tanto Vizcaya como Álava están intentando, en base a una presunta armonización,
que este impuesto se rebaje en Guipúzcoa. ¿Por qué no se, a la vista de los resultados, por qué no se armoniza, pero ampliándolo a Álava y Vizcaya? Bueno, sería lo más lógico, ¿no? Y se superarían esas injusticias. Desde luego esto no ha gustado, este impuesto, aparte del apoyo que dice el director de Hacienda, que así lo obtuvo. Naturalmente este impuesto se puso en marcha gracias a un pacto, también con los socialistas en las Juntas Generales y apoyado también por Aralar, pero quienes han estado enfrente desde un primer momento son los empresarios. Hemos llamado a los empresarios de Guipúzcoa, a ADEGI, a la Asociación de los Empresarios de este territorio, y amablemente han declinado nuestra invitación para bueno, pues valorar esta recaudación del impuesto sobre riqueza y grandes fortunas. Y nos han remitido a las declaraciones que hicieron hace unos meses. Pello Guibelalde, presidente de la patronal guipuzcoana, decía de este impuesto lo siguiente. Aquí, a los empresarios que nos dedicamos a actividades productivas, arriesgando nuestro patrimonio y a crear empleo, en lugar de apreciarnos y ayudarnos, nos castigan con un impuesto que penaliza al empresario y al empleo. Además, solo sucede aquí. Ni en el resto de los territorios de Euskadi, ni en el Estado, ni en ningún otro lugar en el mundo hay ninguna figura impositiva que confunda el patrimonio personal con patrimonio empresarial. Pedimos respeto para los empresarios, por parte de quienes nunca en su vida han generado un solo puesto de trabajo ni pretenden generarlo en el futuro. ¿Qué dice el Gobierno de Guipúzcoa a los empresarios? Bueno, el señor Guibelalde habla en nombre de los empresarios. De ADEGI. Efectivamente, puede hablar en nombre de ADEGI, pero no en nombre de los empresarios de Guipúzcoa. Afortunadamente, hemos visto antes que estos 7.800 contribuyentes, muchos de ellos son empresarios, y han contribuido gustosamente, como lo he dicho anteriormente. En cambio, hay otros que yo creo que porque están mal acostumbrados, así lo digo con claridad, han tenido años y años y años en los que prácticamente han sido ellos los que han dictado las normas tributarias de los 3 territorios del País Vasco, se han acostumbrado a pagar poco o nada, y en cuanto se les solicita que paguen algunos impuestos, aunque sea como mucho el 1%, se escandalizan. A ver, Xavier, ¿no estás diciendo que los empresarios no han sido solidarios? No, te pregunto. Ha habido años y legislaturas pasadas en los que entiendo que los empresarios no han contribuido todo lo que debían haber contribuido. Bueno, me voy a Donostia. Chelo, un momentito, te voy a dar la palabra, pero era por no hacer un momentito. Ahora mismo, pero permíteme porque lleva esperando un ratito Egoitz de Donostia. Egoitz, Arratsaldeon. Vaya, Arratsaldeon. Cuéntanos, Egoitz, ¿qué te parece este impuesto? A mí me parece bien. Yo creo que me parece que hay que fomentar la progresividad y yo estoy de acuerdo en el dogma de quien más tiene más paga. Pero también comentar que a mí me ha hecho un poco las palabras de los empresarios por una parte y de la consejera Arantxa Tapia, alarmando, yo creo que diciendo que los empresarios se van a ir de Guipúzcoa. Y luego los datos son totalmente contradictorios, porque resulta que Guipúzcoa es el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca donde más afiliaciones a la Seguridad Social hay, donde más está bajando el paro. Ha dicho un contertulio ahí que le gustaría que en Vizcaya siguieran teniendo la misma política. Ya les gustaría tener en Vizcaya el paro que hay en Guipúzcoa, que son 7 puntos menos de paro que lo que tenéis en Vizcaya. Con lo cual es contradictorio, es decir, si los empresarios se van, no generan puestos de trabajo. Has hecho referencia a las palabras de Íñigo Landa, contesta él. Brevemente. Hay 7 veces menos población, o sea, yo no sé desde que... Porcentualmente es relativo, no es en números absolutos, es porcentualmente. A mí... Ya he dicho que el sistema que tiene Vizcaya es el que me gusta y espero que no lo toquen. Es decir, si hay que armonizar, que armonicen otros. No tengo por qué armonizar nada y podría hablar de lo mismo si sacásemos el tema de las cajas. Es decir, yo no tengo que armonizar nada, de nada, porque creo que está bien. Egoitz. Vale. Eskerrik asko. Vale. Gero arte. A mí se me plantea, con lo que está diciendo Egoitz y con los datos del paro, Chelo, ¿tú entonces crees que el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa está llevando a cabo una política fiscal que además incentiva el empleo, que ayuda a incentivar el empleo? A ver, cuando dicen los empresarios todo lo contrario. Sinceramente, no me atrevo a juzgar más que por la apariencia de lo que estamos viendo. Estamos aquí con alguien que nos está explicando. Yo le he puntualizado que me llamaba la atención y me parecía que es algo que despierta en
en cierta medida una cierta animadversión, esto el nombre de impuesto a riqueza y grandes fortunas, pues de entrada parece, en fin, una cierta penalización hacia eso, ¿no? Que creo yo que hubiera sido más neutro, un nombre más neutro, pues quizá hubiera levantado menos polémica. Porque estigmatiza. Yo creo que penaliza. ¿Penaliza? Sí, y de alguna manera, y ya termino, es que iba a comentar, bueno, has comentado algo sobre el papel de los empresarios en estos últimos tiempos, ¿no? Respecto a su influencia en la política fiscal. Bueno, yo creo que para ser justos habría que decir que los empresarios en el País Vasco no han sido tan felices, quiero decir que han tenido una presión añadida de otro orden, que no es el momento quizá ni el lugar para comentar, y que verdaderamente yo, que me ha tocado viajar con ellos a México, a Cuba, tal, y he visto cómo han trabajado, no lo digo globalmente, habrá quien es mejor, quien es peor, como todo, pero evidentemente que si algo ha habido aquí y ha tirado de la marca Euskadi, o como se llame, vamos, es decir, eso yo creo que está bien reconocerlo. Yo reconozco que... Claudio, me gustaría intervenir. Ay, perdón, Sara. Hola. Sí, un momentito, contesta Xavier y voy a Bilbao, un momentito. Yo reconozco que en épocas pasadas el sufrimiento ha sido generalizado en el País Vasco, ha sido excesivo y afortunadamente me congratulo que a día de hoy esa página está pasada y debemos mirar adelante, pero sin olvidar el pasado, es cierto. Pero si lo que te preocupa es el nombre del impuesto, por mi parte estaría absolutamente dispuesto, y creo que el Gobierno de Guipúzcoa también, a cambiar de nombre y mantener el resto de las características del impuesto para hacerlo extensible a Álava, Vizcaya y al resto de los territorios. Hablemos de armonización, Sara. Bilbao, precisamente me voy al territorio donde está Sara. Está en Bilbao, territorio de Vizcaya y territorio de Áraba. ¿Tú crees que se debería armonizar y cómo este impuesto? Bueno, en primer lugar, yo creo que se tendría que alcanzar un punto común entre los tres territorios. Para mí sí que habría que tener una armonía, pero no, una armonía no quiere decir vamos a hacer lo mismo que se está haciendo en Vizcaya o lo mismo que se está haciendo en Guipúzcoa. Tendría que haber un consenso entre los tres territorios, llegar a un punto común, y no solamente entre las haciendas públicas, sino consultando a otros agentes sociales, a la sociedad civil, etcétera, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí me gustaría hacer una puntualización anterior, todo este debate que se ha generado, más allá de nombres o no nombres de impuestos. Yo creo que el fin de ningún impuesto es penalizar a nadie. Eso para empezar. Un impuesto no se crea para perjudicar a un colectivo, sino pues con un fin de recaudar para contribuir al beneficio social. Y sí que es cierto que es un impuesto progresivo. Ahí están todos de acuerdo. Yo sí que creo que esa diferenciación entre patrimonio y renta sí que debería insistir más ahí. Yo vuelvo a incidir en lo mismo. Y por otro lado, cuando hablamos de empresarios, parece que estamos hablando de Amancio Ortegas o de Emilios Botines. Decir que me parece generalizar, y de alguna manera hay gente que se puede sentir ofendida. Cuando decimos que el empresario vasco no ha contribuido lo suficiente, estamos hablando de que el empresariado vasco lo conforman en su mayoría medianas y pequeñas empresas que han soportado y continúan soportando muchos esfuerzos fiscales, no fiscales, tirando adelante, pagando a proveedores, pagando a la hacienda pública. Entonces me parece una generalización peligrosa, porque por supuesto yo distingo entre el pequeño y mediano empresariado y el gran empresario, que sí que hay que... Isabel, querías un momentito. Sí, Isabel. Bueno, la verdad es que le estamos dando una notoriedad excesiva a un impuesto que afecta a un 1% de la población de Guipúzcoa, que para mí ese impuesto lo que ayuda es a ir creando una sociedad de alguna manera más justa, más cohesionada, y que por fin puedan ir pagando más los que más tienen. Hay otras empresas que se mueven en otros modelos que para mí también tendría que haber un avance en cuanto a ir modificando esas formas de pago, esos impuestos, ¿no? Son aquellas que se dedican a la exportación, por ejemplo, pagan una parte, todas las que estamos hablando en el caso de Guipúzcoa, pues hay unas que pagan una parte en Guipúzcoa y otras al resto del Estado. Aquellas empresas que también forman parte de un grupo y que una de las empresas tiene pérdidas y la compensan con otras que tienen ganancias.
también todas aquellas grandes empresas que tratan de cuadrar sus balances, que tienen más de 100 trabajadores, porque como ahora es un mal momento, pues nos da pérdidas. Y bueno, y a lo mejor tampoco están pagando todo aquello que tendrían que pagar. Tampoco me parece justo que una persona que se mueve en una jubilación de la parte más alta y tiene 3 o 4 pisos, no pague por ese patrimonio que tiene. O sea, yo creo que el tema de los pisos ya se grava. Aquí en Guipúzcoa se ha grabado con una norma foral, ¿eh? Bueno, pero el tema de vivienda, vivienda vacía, este impuesto lo que vivienda ayuda, vacía, este impuesto lo que ayuda de alguna manera es a que esas viviendas tampoco estén vacías, se les dé una utilidad, que haya una movilización de esos patrimonios para el bien social de todos. Da la impresión, y sobre todo por las palabras que tú decías antes, que tenemos una negación hacia el tema de los impuestos. A mí me encantaría pagar millones de impuestos, porque cuanto más impuestos pagase, en mejor clase social estaría situada. Piensan igual. Claro, es que yo creo que es injusto hablar de todos los empresarios. Habrá empresarios que... Pero es que no hablamos de empresarios. Es que estamos hablando de las condiciones que afectan a un 1% de Xavier ha dado un titular que me he dado cuenta. Escúchame una cosa, te voy a decir. Xavier ha dicho que de esos 7.000 y pico, son 7.000 y pico empresarios. No llegan a 8.000. O no llegan a 8.000, que han pagado, que han tributado de manera, bueno, pues positiva, alegre. Yo no sé si se ha utilizado alegre, pero... Alegre. No, ni he utilizado el término alegre. Era broma. Lo que hemos dicho ha sido, y eso me remito a las notas de prensa y a las manifestaciones públicas realizadas, que felicitamos a todos esos contribuyentes, empresarios o no, sí. Porque no todos son empresarios, sí. Esos contribuyentes, pero que tienen un patrimonio sustancial, porque han cumplido con sus obligaciones fiscales con responsabilidad y solidaridad. Son solidarios, como son todo el resto de los trabajadores que mensualmente pagan el IRPF, y son responsables porque tienen que responder ante las obligaciones de la sociedad. Pero hay empresarios también que no pagan este tributo, no porque sean insolidarios, y es porque están en otro territorio donde no se aplica este tributo. Empresario de Berriz, Rafael Arratsaldeón. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, Rafael. Quería comentar solamente en mi caso, y como yo hay bastantes casos. Yo recibí de herencia de mis padres una empresa. Durante toda mi vida laboral lo único que hemos hecho es todo lo que se ganaba de la empresa, volver a invertir en la empresa sin recoger ni un dividendo durante todos los años. Siempre me han dicho que tenía que hacer un patrimonio para cuando me llegase la jubilación, para no tener que depender de otras cosas. El resultado, este año he tenido que pagar de IRPF 30.000 euros y de impuesto de patrimonio famoso 120 y tantas mil euros. Lo cual quiere decir que con la pensión que me pagan de 2.000 euros tengo que vender mi patrimonio para poder hacer mi vida y para pagar Hacienda. Lo estoy pensando claramente de irme a vivir a Madrid, porque eso me parece un atraco. ¿Y entonces qué te parece? Y como yo, hay un montón que este año no se han ido para ver a ver si hay algún cambio y le sale alguna luz a los dirigentes políticos. Rafael, ¿tú tributas en Araba? No, ¿en Vizcaya? Yo tributo en Guipúzcoa, con los de Bildu. Tributas en Guipúzcoa. Entonces, lo que has tenido que pagar no es el impuesto de patrimonio, sino es el nuevo impuesto sobre la renta, o sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Ese has tenido que pagar. Una grande fortuna. Lo único que tengo es una empresa que es como si fuese un trozo de hierro, que lo único que hacemos es empujarle para que siga yendo adelante. Rafael, lo que has dicho es que tú estás... Lo único que tengo que hacer es comprarme una casa con lo que pago a Hacienda, irme a Madrid y no pago ni eso y el IRPF probablemente también menos. Rafael, tengo aquí al director de Hacienda. Yo creo que es propio que él te conteste, ¿verdad? Vale, perfecto. Venga. Xavier Serres, ¿qué le dices a este contribuyente? Yo hablaría gustosamente con este contribuyente y aclararía los términos que ha manifestado él, pero me llama la atención poderosamente por lo menos dos cuestiones, por los números que ha dado, sin más. Si ha pagado una renta de 30.000 euros a Hacienda por el IRPF, es porque tiene una renta muy considerable, muy considerable. Dice, sí, Rafael, supuesto, tú cobras una pensión de... Una pensión de 2.000 euros, bueno, 2.000, 3.000 que se me quedan en 2.000 líquidos.
Y más claro, y luego, por supuesto, pues, joder, pues los intereses que me dan de algunas cosas y tal y cual. Bueno, vale, Rafael. Bien, oye, una cosa tengo que decir, Rafael no está obligado aquí a hacer ningún tipo de declaración. Pero no estás obligado, Rafael. No, pero lo digo porque es claro y limpio, y yo todas las cuentas con Hacienda las he llevado limpias. Entonces, me fastidia mucho que tenga que vender mi patrimonio para pagar Hacienda, lo que es lo mismo. Si tengo un piso, tengo que vender el piso al año siguiente para pagar Hacienda. Xavier, tiene que vender. Al año siguiente lo mismo. Entonces, ¿de qué vivo yo? Pues tengo que vender 2 pisos, uno para pagar Hacienda y el otro para vivir. Simplemente, y sin entrar al detalle, y además creo que no es respetuoso ni con el contribuyente y demás. Tampoco. Pero una persona que paga por el IRPF 30.000 euros al año, orientativamente tiene unas rentas anuales entre 80, 90 o 100.000 euros anuales de renta. Luego, es un contribuyente de renta superior. Segundo, si paga 130.000 euros por el impuesto de patrimonio, que lo ha denominado erróneamente, ahora sería el impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas, pero bueno, son más o menos similares. Si ha pagado 130.000 euros por ese impuesto, es porque tiene un patrimonio superior a 15 millones de euros. Pues muy bien, o sea que tengo que ir vendiendo todos los años, tengo que ir dándole a Hacienda hasta que se me gaste todo el patrimonio. No. Vas a tardar una temporadita, al 1%. Yo, si quieres, te cambio y ya lo administro yo y verás cuánto me dura. Yo multiplicaría por 10 lo que tengo para que también me cambio. Rafael. Con el dinero de los demás siempre se paga y se es generoso con el dinero de los demás. Rafael. Yo lo que veo es que se va a descapitalizar Guipúzcoa, y no quiero salir de Guipúzcoa porque me siento guipuzcoano. Pues no te vayas, pero es que me están obligando. Antes ETA mandaba por la pistola y ahora mandan con otra pistola. Aquí están expulsando a los industriales con otra pistola. Así de claro. Sí, si quieres contestar, Xavier. Pedir exclusivamente respeto. Anteriormente he dicho que lamento el sufrimiento generalizado que ha habido en el País Vasco en épocas pasadas, pero por favor, que no se nos acuse gratuitamente de utilizar pistolas de ningún tipo. Un respeto, sin más. Yo no digo que vosotros seáis ETA, sino que estéis comportándonos igual. Hombre, bueno, a ver, Rafael. Para expulsar a los industriales de aquí. Rafael, mira, hasta ahora yo creo que era también interesante escuchar a un empresario que ha sido valiente también llamando y dando su opinión. Vamos a dejarlo ahí. Rafael, eskerrik asko. Sí, me parece muy bien. Eskerrik asko, Rafael. Gracias. Sí, Sara, escucho desde Bilbao, Sara. Sí, estoy por aquí. Adelante, Sara. ¿Se me oye? Sí, claro que bueno, vamos a obviar los últimos comentarios que desde luego han sido absolutamente desafortunados. Quería hacer una observación aquí. Coincido en este caso con Xavier, con el responsable de la Hacienda guipuzcoana. Obviamente es lo que comentaba, ¿no? Esa relación entre renta y patrimonio que en algunos casos no converge. En este caso, si ha pagado 30.000 euros en concepto de renta, esta persona no se encuentra en esa situación que decía yo de puede ocurrir que la cuota a pagar en concepto de patrimonio, en este caso de riqueza, supere la renta. En este caso ha tenido una renta considerable, y sí que es cierto que lo que ha pagado en concepto de riqueza, en el caso del impuesto que tiene la Hacienda guipuzcoana, también se corresponde a un patrimonio abultado, no ese patrimonio que hablábamos de 1 millón o de 3 millones incluso. Entonces yo aquí coincido plenamente. Aquí sí que se da una correlación entre lo que ha generado de rentas y lo que tiene de patrimonio. Sí me parece interesante lo que comentaba al principio de que puede ocurrir que por herencia tú tengas ese patrimonio y no puedas, por ejemplo, que tú no te has dedicado a esa actividad empresarial, tú heredas la empresa de tu familia, te habías dedicado a otra cosa, quieres mantenerla y quieres sacar un rendimiento. Puede ser que la renta que tú obtengas a lo largo del ejercicio no esté en consonancia con ese patrimonio y aún así tener que pagar ese impuesto. Esos casos se pueden dar, desde mi punto de vista, la persona que ha intervenido quizá no era ese caso o no ha dado todos los datos, etcétera. Vale. Entonces yo aquí sí que coincido con lo que hemos comentado. Yo quiero, más allá de lo que puedan decir las personas que están llamando, tratarlo de el tema desde luego una visión más global. Javier quería intervenir. Bueno, sí, la verdad es que yo me gustaría no hablar de impuestos, sino hablar de cómo crear riqueza. El impuesto al final lo que es intentar lo que se ha creado, detraerlo para los usos comunes. Lo más interesante, el trabajo que tú has hecho, fantástico, has conseguido tu objetivo de recaudar más. La parte interesante es
cómo conseguimos que haya más gente que esté en estas circunstancias de tener que pagar estos impuestos. Y esa es la parte más difícil. No es el debate. No. Perdona, yo creo que la dirección del mundo debe ir en sentido contrario, precisamente. Sí, es decir, Martín, tal vez el espíritu ese de enriqueceos, que el mundo se enriquecerá con vosotros, cuando había mundo por explorar y por colonizar y tierras por poner en explotación y minerales que descubrir, pues tenía un sentido. Hoy en día que las habas del mundo están ultracontadas, el que alguien se enriquezca por encima de determinado nivel implica automáticamente que hay menos para repartir entre el resto. Entonces, hay un Producto Interior Bruto mundial y el asunto es cómo se reparte. En el Estado español, desde que ha empezado la crisis, se ha incrementado el porcentaje que tienen las rentas del capital sobre el Producto Interior Bruto frente a las rentas del trabajo. Es decir, a partir de empezar la crisis, los empresarios ganan proporcionalmente más y los trabajadores ganan proporcionalmente menos. Si hay que conseguir recursos, habrá que buscarlos donde los hay, porque como ya decía el Lazarillo, o el ciego del Lazarillo, más da el duro que el desnudo. Y en todo caso no hablamos de empresarios, hablamos de gente que tiene riqueza. Que por cierto, déjame que termine, Javier, un segundito. Si me has interrumpido tú a mí antes. Bueno, sí, por eso. Y último dato, entre estos 8.000 han pagado una cifra que es poco superior a la cláusula de rescisión del contrato que firmó ayer Muniain con la Real. Es decir, para contextualizar. Muniain con la Real. Muniain con la Real. Tranquilidad en esto. Muniain hasta el 2017 en el Athletic. Perdón. En el Athletic. Aprovecho esto para que querías comentarle o porque responderle. por esto me van a pedir más cabezas que por eso te iba a decir. Las tendencias, voy a oír más por esto. Sí. Las tendencias que estamos ahora en este momento, efectivamente, para superar la crisis es liberar a la gente de impuestos. En este caso es muy populista decir pongamos impuestos a los ricos. A mí no estoy en este caso, con lo cual pues no me doy por aludido. Creo que efectivamente estos 8.000 no son todos los que son, es decir, hay muchísima más gente en Guipúzcoa. Todos los pisos que están en la Concha tienen un valor infinitamente mayor de lo que aparece aquí, es decir, habría que recaudar muchísimo más. Con lo cual, esto, que es una buena noticia para Xavier, que habéis conseguido recaudar esto es la punta del iceberg, porque si efectivamente tiramos, hay mucho más. Hay más gente en Guipúzcoa que tiene este patrimonio, salvo que los datos de valoración de pisos y demás que hay en Guipúzcoa sean falsos, pero es la realidad, ¿no? Xavier, si quieres contestarle, pero ahí hay gente. Pablo, le voy a dar la palabra ahora. Xavier, adelante. Xavier, no, primero el director de Hacienda. Bien, adelante. No, dos cuestiones. En cuanto a valoraciones de inmuebles, la valoración de los inmuebles se hace por un valor de 3 opcionales. Uno de ellos es el cadastro, y sí es cierto que los valores catastrales a día de hoy están un poco desfasados. ¿Qué recaudas más, seguro? No, si estamos planteando una revisión de los valores catastrales y probablemente el resultado sea reducirlos, porque la tendencia de los últimos años, los últimos 4, 6, 8 años ha sido para abajo. Entonces, no se busca exclusivamente la recaudación. Intentamos llevar adelante una política fiscal justa, equitativa y progresiva. Y quiero dejar constancia de que además no somos los inventores de un sistema ideal. No. Todas estas cosas están muy teorizadas. Hemos escuchado la opinión de profesores de universidad. El catedrático en Hacienda y Fiscalidad Pública de la Universidad de Bilbao, Ignacio Zubiri, defiende este impuesto. Lo defiende, pero es que con absoluta sinceridad. Todos los teóricos, los de mayor fama a nivel europeo a día de hoy, Piketty es uno de ellos, no sé si lo conocéis, ha escrito recientemente un libro sobre el capital en el siglo XXI, defiende este tipo de impuestos. ¿Por qué? Pues porque la fiscalidad ¿Con este nombre? También no. No. Pregunta. Si quieres consensuamos otro nombre. Si quieres consensuamos otro nombre. No, pero que están diciendo que crean riqueza, pues habrá riqueza, ¿no? En algún lado estará la riqueza. ¿Está tan teorizado? No entiendo yo por qué solo... Eso estaba preguntando. Mira, fíjate. Un momento, Pablo Fernández, y yo pregunto, pero si es tan maravilloso este impuesto... estos países. Escúchame una cosa, sin irme tan lejos, ¿y por qué no se implanta en los territorios de Araba o las haciendas de Araba y Vizcaya? Tiempo al tiempo. Buena pregunta. Te contesto muy gustoso, porque en los territorios de Araba y Vizcaya rigen gobiernos que defienden políticas neoliberales. Gracias, Íñigo, por
por reconocer aquí vivamente que el Partido Nacionalista Vasco apoya políticas neoliberales cuya receta... Sí, que estás de acuerdo con que esto no se aplique en Vizcaya. ¿Qué tiene que ver el Partido Nacionalista Vasco? Pues ¿quién manda en Vizcaya? ¿Mando yo o manda el PNV? Manda el PNV. Manda el PNV, ¿Y qué hace, pero manda el PNV, no mando yo. Sí, pero ¿qué hace el PNV? Yo soy Íñigo Landa. Sí, pero ya lo sé, pero vamos a ver. Acabas de mostrar tu adhesión a esas medidas fiscales. Pero él ha dicho como contribuyente que no le gustaría que se aplicase. Bien. Él ha dicho que le gustaría que se cuando hablo contigo, no digo vosotros los de Bildu. Bueno, de acuerdo, muy bien. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Vizcaya, Iberdrola, con todas las tropecientas deducciones a una superempresa que gana grandes beneficios, no paga un duro de impuestos de sociedades. Ese es el paradigma neoliberal. Por otro lado, Javier, te comunico una cuestión. Que nunca vamos a llegar a un país comunista. Pablo, es una ecuación matemática. Los países donde se pagan más impuestos, donde hay más progresividad, más equidad, más justicia social, Dinamarca, Suecia, Noruega, es decir, países escandinavos, Bolivia, es donde mejor se vive. Y en cambio, donde menos impuestos pagan los ricos, que es lo que tú defiendes, peor se vive. Otra cuestión, simulación a los telespectadores que nos están viendo. A ver, peor se vive. Has dicho dónde se vive mejor y dónde se vive peor. Pues se vive peor en el Estado español, se vive peor en donde peor se vive. Aquí. Por otro lado. Un momentito, Sara, no te olvido. Sara Muñoz, me voy a Bilbao. Sara, si estáis de acuerdo, yo me gustaría saber por qué Xabier Olano, que es director, lógicamente él apoya que se aplique este impuesto en Araba y Vizcaya. Es más, me ha dicho tiempo al tiempo. ¿Tú qué crees, Sara? Hombre, en Araba y Vizcaya aplicamos el impuesto sobre patrimonio. No es que no se aplique ese impuesto, sino que en Guipúzcoa hay ciertas diferencias que han hecho aumentar la recaudación. Yo creo que todavía no es el momento. O sea, a mí no me gustaría ahora tener que pagar más impuestos. Me gustaría un mundo sin impuestos en el que se mantenga el Estado social, pero eso no es de Estado de bienestar, pero eso no es posible. Sara, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es Pablo, Sara. Sí, dime. Mira, te propongo una simulación. Vamos a soñar por un momento. Todos los que estamos aquí tenemos un patrimonio de más de 1 millón de euros. De las antiguas pesetas, 166 millones de pesetas. Y nos dicen que lo que tenemos que pagar de más respecto al año pasado, donde había, en el año 2012, existía el impuesto de patrimonio en Guipúzcoa, pues lo que tenemos que pagar de más es 1.400 euros, que es lo que de media se está pagando. ¿Es esto tan dramático? ¿Es esto tan...? No, siempre y cuando tengas capacidad de pago y tengas liquidez, desde luego no. Oye, yo solo hacía hincapié en aquellas personas que no tienen capacidad de pago, que no tienen liquidez. Pero es que ahí incurres... Pero una cosa, Martín, incurres en una cuestión llamativa, porque tú hablabas de las empresas, pero te estaba diciendo el responsable de Guipúzcoa que el capital productivo tiene bonificaciones de un 75%, por tanto, no se ahoga la empresa. No se ahoga, pero tiene que pagar ese 25%, cosa que en Vizcaya y en Guipúzcoa no ocurre. Pero tiene que pagar muy poco dinero. Y por otro lado, el capital muerto, el capital muerto, el que tenga el dinero, pues eso, en su cuenta bancaria, si va a un banco y negocia bien, lo que le puede sacar al banco al año es mucho más de lo que le va a pagar Hacienda. Estamos hablando de que se le toca un pelito... Mucho más no, algo más, que ahora no están para tirar cohetes. Mira, esto suele pasar siempre. Siempre que ahora que se está animando el debate es cuando yo tengo que agradecer a Sara Muñoz la paciencia que ha tenido y que haya estado con nosotros este viernes desde Bilbao, y también al director de Hacienda de la Diputación de Guipúzcoa que haya estado con nosotros, Xabier Olano. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sara.